Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo capítulo 4 versículo 1. Todos, en algún momento de nuestra vida espiritual, vamos a tener que enfrentar un desierto en nuestras vidas. Vamos a tener que entrar en él. Vamos a tener que padecer dificultades, batallas, sufrimiento en él, para poder conseguir aprender aquello que Dios quiere que aprendamos, para poder conseguir madurar espiritualmente, para conseguir aprender aquello que de alguna otra forma no pudiéramos haber conseguido aprender. Y es que, al igual que el pueblo de Israel tuvo que pasar 430 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, al igual que Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto tras ser bautizado antes de comenzar su ministerio, de igual manera nosotros tenemos que también pasar por ese desierto para poder ser madurados, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos moldee, antes de llegar a nuestra tierra prometida, antes de llegar a aquello que Dios quiere otorgarnos en nuestras vidas, antes de llegar a aquello que Dios quiere darnos, antes de ser bendecidos, antes de conseguir esa bendición que Dios quiere otorgarnos. Y es que muchas veces el hecho de enfrentarnos a ese desierto nos da miedo, porque el camino por el desierto no es fácil, es difícil, es duro, es sufrimiento, porque vamos a tener que padecer dolor, vamos a tener que enfrentar situaciones que no nos van a gustar, vamos a tener que batallar, vamos a tener que luchar, vamos a tener que ser tentados por el enemigo, vamos a ser probados, vamos a sufrir, pasarlo mal, y puede que muchas veces incluso nos sintamos lejos de Dios, pero es un camino necesario, porque en ese desierto Dios nos va a probar, Dios nos va a hacer crecer, nos va a enseñar aquello que fuera del desierto no hubiéramos aprendido, y sin darnos cuenta vamos a mostrar realmente lo que Dios nos va a enseñar, vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a incluso caminar sin saber el camino que estamos recorriendo, pero por fe en Dios vamos a caminar, vamos a seguir luchando cada día y vamos a fortalecer nuestra fe y vamos a salir de él fortalecidos, con más fe en Dios que cuando entramos al principio en el desierto. Y es que lo más importante es que Dios no nos va a dejar pasar por ese desierto solo. Y es que al igual que fue guiando al pueblo de Israel durante el camino en el desierto, Dios nos va a guiar por ese camino. Dios no nos va a dejar pasar por ese camino solo, sino que va a estar con nosotros a nuestro lado, cuidándonos, fortaleciéndonos, guiándonos hacia la salida. Y es que de la misma forma que va a permitir que entráramos en ese desierto, de la misma forma que nos va a guiar durante nuestro camino en él, nos va a guiar también hacia la salida, hacia la tierra prometida, hacia esa bendición que Dios quiere otorgarnos. Porque después de la prueba, después del desierto, al no rendirnos, al seguir batallando, al no tirar la toalla, al seguir confiando en Dios y a pasar por ese desierto, Dios nos va a llegar a la tierra prometida. Dios nos va a bendecir abundantemente. Y no solo nos va a bendecir a nosotros, sino que nos va a usar para bendecir a los demás. Porque va a usar lo que nos ha enseñado, lo que hemos aprendido en ese proceso, para poder ayudar a los demás que están pasando también por lo mismo. Para poder enseñar a los demás lo que Dios nos ha enseñado. Para poder guiar a los demás, para poder ayudarlos. Y es por ello que durante ese proceso el enemigo nos quiere hacer que nos rindamos. Y es por eso que durante ese proceso en el camino el enemigo va a luchar con todas sus fuerzas para hacer que caigamos, para hacer que nos rindamos, que tiremos la toalla, nos va a tentar, nos va a llenar de miedo, de inseguridades, porque no quiere que Dios nos bendiga, no quiere que Dios nos use para su obra, porque tiene miedo, porque sabe que nosotros solos no somos nada, pero cuando vamos con la autoridad de Dios y cuando vamos con Dios, todo lo podemos y no hay nada que nos pueda hacer caer. Por ello el enemigo nos va a intentar agotar y nos va a intentar hacer caer con tantas ganas. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. No luchar contra el enemigo con nuestra fuerza o con entendimiento, porque entonces vamos a caer. Simplemente tenemos que mantener la mirada en Dios. Al igual que cuando un niño está empezando a andar, no aparta su mano y su mirada de su padre, debemos hacer lo mismo. Debemos caminar sin apartar la mirada de Dios, confiando en sus promesas, confiando en lo que Dios nos dice, mirando el camino que Dios nos muestra, un paso a la vez, sin escuchar lo que el enemigo nos quiere intentar decir, sin escuchar sus mentiras, sin prestar atención a lo que el enemigo quiere hacernos que creamos y a la mentira que quiere hacernos creer, simplemente confiando en Dios, confiando en sus palabras y que en el tiempo adecuado Dios nos va a sacar en ese desierto, nos va a llegar a esa tierra prometida y cuando salgamos vamos a mirar atrás, vamos a ver por lo que hemos pasado y le vamos a agradecer a Dios porque vamos a darnos cuenta de que ese desierto es lo que necesitamos para aprender, para crecer espiritualmente, para realmente poder llegar a apreciar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Así que no le tengas miedo al desierto, recórrelo sabiendo que el que te guía, el que, el que te va a guiar durante ese proceso nunca te va a soltar la mano, que sabe más todo el camino que vas a recorrer, que no te va a dejar sola, que no va a dejar que te pierdas, al contrario, que te va a guiar durante todo el proceso, te va a guiar hacia la tierra prometida, y sabiendo que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Solamente confía en Dios, y te vas a maravillar con lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas y en nosotros. Que Dios te bendiga.